Mi nombre es Franco Fuica, yo actualmente soy coordinador de legislación y políticas públicas de OTD Chile y el representante legal también de OTD. Eh, no es el único espacio donde participo, también participo en ILGA, donde soy el referente trans de América Latina y el Caribe. También trabajo en el Fondo Trans como parte del panel de concesiones del Fondo Trans. Eh, y bueno, he participado en otros espacios que creo que son importantes de mencionar. También fui copresidente de ERC, la Equality Right Coalition, durante el año 2017 a 2019 por parte de la sociedad civil. Eh, Eso, digamos, es como lo que he hecho en temas de diversidad y disidencia. En lo personal, yo, bueno, soy de Chile, de una ciudad muy al sur que se llama Osorno, una ciudad bien particular en relación a, digamos, al contexto actual. O sea, una ciudad que cuando yo era pequeño era una ciudad muy fascista, muy derechista, muy militarizada. Yo nací en medio de la represión, de la tiranía que vivíamos, ¿cierto? En el tiempo de Pinochet, en el 79, tengo 41 años. Entonces o sea, nací en pleno proceso de dictadura. Entonces, Osorno en particular era una ciudad muy, digamos, muy militarizada, con mucho temor. Yo vengo de una familia de izquierda que en ese periodo como que se escondió todo, se tapó todo porque había que sobrevivir. Entonces yo muchas cosas, digamos, de temas políticos, yo no viví desde chico porque no habían, no se hablaba nada de eso, por miedo a que, yo me imagino, por mi propia seguridad nunca se me habló nada, hasta que ya fui bastante más grande. Y de hecho aquí en Chile ya el 89 pasamos a la democracia, o digamos a los primeros pasos hacia la democracia, y yo ahí ya tenía como 10 años, y yo incluso creo que mucho después me empezaron a contar cosas. Eh, Porque siempre hubo mucho miedo de que algo me pasara, bueno, de que algo le pasara a toda la familia, porque estábamos, o sea, de hecho mi casa está en un barrio que hasta el día de hoy es un poco más, como más residencial, donde hay gente que normalmente es de derecha, entonces, como para pasar desapercibido, nunca me contaron nada. Eh, ¿Qué más? Yo te puedo contar igual que desde siempre yo me sentí una persona como distinta en relación como a mi identidad. En ese tiempo no tenía cómo explicarlo, pero hoy en día lo explico así. Siempre me sentí niño. Siempre me pensé que era niño hasta que mi mamá me dijo que no era así, que era niñita. Y eso significó también empezar como a encaminarme hacia esa vida, a esa feminidad obligada. La cual viví, yo creo, de manera como, o sea, intentando fuertemente vivirla como mujer hasta como los, no sé, 15 años, donde, inclusive quizá un poquito antes, donde me manifiesto también como lesbiana en ese tiempo, así como que me gustaban las mujeres, y eso fue lo primero que mi mamá supo, como a esa edad, como los 15 años, y la verdad es que en ese tiempo mi mamá como que le dio, o sea, no fue fácil para ella, me mandó al psiquiatra, al psicólogo, y me mandó a la iglesia católica. Y estuve un tiempo ahí, muy metido en la iglesia, en un espacio, en una línea de la iglesia que se llama la renovación carismática en el Espíritu Santo, que es una parte como bien pentecostal de la iglesia católica. Conocí gente muy linda ahí, gente que todavía mantengo relación con ella, eh, y de alguna forma también me moldeó algunas cosas porque yo hoy en día me asumo como una persona atea, pero muy cristiana. Entonces, bueno, vengo de ese contexto y ya, bueno, después cuando salí de la educación secundaria me fui a la universidad a estudiar historia. Estuve ahí varios años estudiando historia y todavía mezclado con un poco la iglesia, pero ya de alguna forma también en ese mismo periodo se juntan varias cosas de mi vida. Por un lado, las relaciones afectivas, por otro lado, vuelven, porque una de las cosas que yo hice cuando mi mamá me dijo tú eres niñita fue obedecer y ser niñita. Pero ya en ese tiempo, producto bueno, de estudiar, de conocer más gente, de entender el mundo un poco más ampliamente, empecé también a cuestionarme porque nació en mí una sensación de que yo no me sentía conforme solamente con ser lesbiana, no era eso.
no era que me gustaban solamente las mujeres, había algo más y que ya había pasado tanto tiempo que lo había olvidado. Entonces, justamente confluye en ese periodo también que en Chile por lo menos aparece Internet, como el año 2000 y algo, la primera mitad de esa primera década del siglo, y con eso empiezo a buscar información y busco cosas así como esto de sentirse hombre siendo mujer. Y aparecen los primeros conceptos como andrógeno, transexual, transgénero, travesti, y me quedo finalmente en ese periodo con el concepto transexual. Y digo, yo debo ser transexual. Me educo mucho más porque había un poco más de información y me empiezo a contactar con gente acá en Chile. En un inicio éramos 5 hombres trans de distintas partes de Chile y que empezamos a juntarnos, ya el año 2005 por ahí, empezamos a juntarnos más o menos sé, cada 3 o 4 meses. Yo en ese tiempo estaba en la universidad estudiando otra cosa, después me cambié de carrera, cuando iba como en cuarto año de historia me cambié a pedagogía en educación general básica, para hacer clases para niños pequeños. Y, y en ese tiempo también, como muchas cosas empiezan a pasar en mí, otra de las cosas que surge es que me vuelvo más líder y me vuelvo un dirigente estudiantil de la universidad en medio de, ¿cierto? Acá, bueno, acá en la educación pública en esos tiempos hubo muchas tomas, muchas protestas por la educación gratuita y de calidad, y me hago dirigente ahí. Entonces, imagínate, era dirigente, estaba pasando por una crisis existencial, además, pero empiezo bueno, como teníamos reuniones en Santiago, tú sabes, Chile es un país largo, ¿cierto? Y angosto, y todo sucede en Santiago. Entonces, yo cada, no sé, una vez al mes tenía que viajar de Osorno a Santiago, y ahí empiezo a conocer con la gente trans que vivía en Santiago, en Rancagua, en otras ciudades de Chile. Volviendo un poco al contexto de mi ciudad igual está en un sector, o sea, en una zona que es una zona donde el pueblo mapuche vivía ancestralmente. Entonces, pero en ese tiempo la dictadura en esos sectores fue tan dura que, bueno, nadie se asumía como mapuche, nadie, o sea, de hecho, yo creo que yo igual me di cuenta que había gente mapuche como a los 12 años, teniendo compañeras que eran mapuche, pero era un tema que no se hablaba, un tema que la gente sentía mucha vergüenza. Afortunadamente hoy, después de tantos años que han pasado, Osorno y otras ciudades de los alrededores hoy en día se han levantado fuertemente el movimiento mapuche, de lo cual me hace sentir muy orgulloso de la ciudad, cómo se ha ido levantando y cómo ha ido volviendo a, digamos, a sentir esa fuerza. Pero la verdad es que mucha gente fue asesinada no solamente en el periodo de la dictadura, sino mucho antes, cuando llegaron los alemanes, que también es una zona colonizada por los alemanes, es una zona bastante particular, esa zona de allá de Osorno, Puerto Montt, la zona sur de Chile. Eh, y lo empezamos a juntar. Más o menos cada 2 o 3 meses nos juntábamos. Inicialmente, como te digo, éramos 5. Yo recuerdo que íbamos creciendo de manera exponencial. Me acuerdo, no sé, la primera reunión en 5, la segunda reunión ya éramos 7 y así sucesivamente crecíamos y crecíamos hasta que llegamos a ser, yo diría, como 50 trans masculinos. En ese año 2005, 2006, más o menos, 2007. Eh, y en ese momento creamos una organización que se llamó, que duró muy poco, de hecho ni siquiera estuvo inscrita, que se llamaba Hombres Trans de Chile. Fue como un sueño y después cuando finalmente se inscribió la organización, se inscribió como Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad. Y en chico era OTD. Ahí nos fundamos, eso fue el 2006, de haber sido 2005, 2000, por ahí. Y empezamos ya como a plantearnos algunas cuestiones como desde lo personal a lo político. ¿Qué es lo primero que queríamos? Y yo creo que le sucede quizás a la gran mayoría de trans masculinos, es que queríamos sacarnos las mamas. Ese era nuestro primer objetivo. Todos nos pasaba lo mismo. Después cambiarnos el nombre. Después conseguir trabajo. Y ahí se fue de alguna forma armando la agenda política que íbamos a seguir. Eh, de ahí, como yo estaba en Osorno, yo salí de la universidad en el 2008 y de hecho yo nunca ejercí como profesor porque inmediatamente, el 2008 tuvimos un financiamiento, no era mucho, pero eso significó que yo pudiese trabajar en OTD. Y me puse inmediatamente a trabajar en OTD como coordinador de la zona sur.
La zona sur era como desde, bueno, desde el sur de Santiago hacia muy el sur. Y ahí cada cierto tiempo aparecía una persona, otra persona, yo les explicaba cómo era este tránsito, qué es lo que podían hacer, y luego nos pusimos, de ahí yo me fui como corriendo más hacia el norte y me fui a vivir a un lugar que se llama Talcahuano, que queda entre Osorno y Santiago. En ese sector logramos, producto de algunos contactos que hicimos, logramos establecer el el primer hospital que atendía a personas trans masculinas en ese tiempo, donde le hacía la cirugía, les daban las hormonas, una atención integral. De hecho, es el primer que nosotros le llamamos acá politrans que hay en Chile, que tiene un protocolo de atención. Eso fue el año 2011, creo, ya no me acuerdo bien, pero creo que fue el 2011. Y ahí yo me acuerdo que se partieron 5 personas, yo no estuve en esas primeras 5 personas, pero eran 5 personas al año que podían hacer su tránsito. Al año siguiente eran 5 personas más. Y así la idea era ir 5 en 5, pero ya el segundo año eso ya se desbordó, ya llevaban, no sé, 100 personas en la lista de espera. Eh, y de a poco también fueron incluyéndose mujeres trans. Ya no era solamente una cuestión de hombres trans. Que en ese tiempo, igual lo digo entre paréntesis, me identificaba como un hombre trans. Hoy en día me identifico como una persona trans masculina, ya no como un hombre trans. Eh, bueno, y seguimos avanzando. Otra cosa que me parece interesante de mi propia biografía más política es que ya en el año 2010, cuando ya yo estaba viviendo, yo me cambié después a vivir más al norte, a la zona de Rancagua, que está una ciudad súper cercana a Santiago, eh, y de ahí nos pusimos a trabajar a nivel legislativo. O sea, ya habíamos avanzado con los temas políticos, no mucho, pero ya teníamos algún avance, y además hacíamos como varias cosas al mismo tiempo. Entonces nos pusimos a trabajar en la ley antidiscriminación, que esta ley en Chile se presentó el año 2005 esa ley, y se demoró 7 años en salir, y finalmente sale producto del asesinato de Daniel Zamudio. De ahí la ley se hace efectiva. Pero nosotros nos pusimos a trabajar en ello como el 2010, por ahí, 2011, 2010, donde empezamos a insistir por incluir el concepto de identidad de género, porque el único concepto que existía en ese tiempo era el de orientación sexual. Y era tanto un desconocimiento que todo el mundo nos decía, bueno, pues que orientación sexual ahí caben todas las personas. Caben las personas trans, las travestis, las transexuales, las transgénero, todo el mundo cabe ahí. Y nosotros decíamos, es que no es así. El concepto se llama identidad de género. En un momento nosotros estábamos trabajando también ya a nivel político internacional en OEA, en las asambleas generales, donde desde el año 2008 íbamos y presentábamos resoluciones del Comité Permanente de OEA a la Asamblea General, que eran aprobadas y el 2008 fue la primera que se aprobó y que ya incorporaba el concepto de orientación sexual e identidad de género. Entonces todo ese trabajo que íbamos haciendo a nivel internacional lo traíamos a lo nacional a Chile, y de esa forma logramos finalmente incorporar el concepto de identidad de género. Cuando la ley se aprobó en el año 2012, nos quedó, digamos, o sea, era la primera vez que dentro de la historia de la legislatura nacional se incorporaba el concepto de identidad de género, la primera vez. Y derivado de eso era, bueno, ahora si esto ya está en la ley, esto tiene que tener un cuerpo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos ahora? Una ley de identidad de género. Preparamos un escrito, varios escritos, de hecho preparamos varios, con distintas personas que nos ayudaron, abogados, activistas, que nos ayudaron a generar proyectos. Finalmente quedó uno que fue de una abogada que se llama Jimena Goché. Ella presentó un texto que fue como acorde a todo lo que habíamos pensado, y logramos también el apoyo del Congreso. De hecho, todo el trabajo que hicimos en el Congreso en la ley de antidiscriminación fue el que nos sirvió, ¿cierto? Ya nos conocían un poco más para ir a presentar el nuevo proyecto de ley al Congreso, el nuevo proyecto de identidad de género. Y fue el que prendió, fue el que se empezó a movilizar, y nosotros empezamos a empujar fuertemente. Hasta que, bueno, eso se demoró casi 6 años. Salió el año 2018, fue promulgado en noviembre, pero finalmente entró en vigencia el 27 de diciembre del año pasado, el 2018. Todo esto ha sido un proceso súper largo, súper largo, cansadores, que han significado un trabajo de hormiga en todos los sentidos, pero que nos han enseñado mucho. En particular a mí, yo creo, yo, como te contaba, yo soy profesor de educación general básica, pero finalmente yo hago muchas cosas como de abogado, porque he tenido que aprender ese tipo de cosas. Y porque, o sea, digamos, la exigencia de estar también en un ambiente
a nivel de activismo bastante competitivo. Si bien de repente uno dice, bueno, yo hago activismo, eh, no sé, por ejemplo, estamos en redes sociales, claro, es un tipo de activismo. El que nosotros hemos ido como metiéndonos es como el activismo político, de incidencia política. OTD del año 2015, después de estar muchos años en la Organización Transexuales por la Dignidad de la Diversidad y estar en Rancagua, decidimos venirnos a Santiago. Porque el grueso de la gente trans está en Santiago. Las encuestas lo indican, más del 60% de las personas trans están en Santiago. Por tanto, eh, tener, o sea, hacer todo lo que hacíamos en Rancagua significaba un costo extra para nosotros y para la gente que nos iba a visitar y necesitaba de nosotros. Nos cambiamos a Santiago y cuando nos cambiamos también cambiamos de nombre. Como todo el mundo nos conocía por OTD, quedamos como OTD, pero cambiamos el significado a Organizando Transdiversidades. Eh, y bueno, y desde ahí nosotros también incluimos dentro de nuestro activismo una perspectiva transfeminista eh, que antes no estaba no estaba y que inicialmente, claro, yo creo que quizás en los hechos estaba de alguna forma, pero, pero ni en la teoría. Entonces, nos montamos, ¿cierto?, dentro de esta nueva OTD a tener hechos y teoría, digamos, transfeminista. Y desde ahí hemos ido construyendo nuestro trabajo a través de unidades de trabajo. Entonces, nosotros tenemos, yo siempre me olvido, creo que son 7 u 8 unidades de trabajo, que son la unidad de capacitación que se llama OTEDUCA. Ahí hay una compañera que se llama Cris, que es la que coordina esa área. Tenemos también un área de, bueno, de administración y finanzas, que hay una compañera y que es Mitchell, que se encarga de esa parte. Otra unidad de comunicaciones, una compañera Diose se encarga de esa parte. Una unidad que es súper importante igual para nosotros, que es la del área de comunitaria. En este momento y hace un tiempo estamos sin una persona que esté a cargo, pero hay otra persona que nos ayuda en eso, que es una compañera cristiana. Nos ayuda en esa área de comunitaria, que es un trabajo bien intenso que hacemos también ahí. Otra área de expresarte, así se llama, expresarte. Y así tenemos como unidades de trabajo para cada cosa donde hay un activista que está a cargo de un proyecto o varios proyectos ahí mismo en esa misma unidad. Trabajamos de manera así como interconectada entre unidades. OTD se transformó como una organización que tiene como organizacioncitas adentro. Y funcionamos, yo creo que bastante bien. Quizás, como tú decías un principio, nosotros somos bastante ambiciosos. Entonces, tenemos como todo lo que pueda ser una necesidad para la población trans, tratamos de absorberla de alguna forma, ¿cierto? Y hacer ese trabajo. Por ejemplo, hay otra unidad, la unidad de salud. El compañero Leonel está a cargo de esa unidad de salud y él se encarga de vincularse con los hospitales, de alguna forma replicar lo que nosotros hicimos el 2010 en, en Talcahuano, hacer protocolos en consultorios, en servicios de salud, en hospitales, en distintos niveles. Hacer protocolos de atención para personas trans, para que le entreguen las hormonas, para que le entreguen, o sea, puedan operarse, hacer cirugía de lo que requieran. Y también siento que yo me siento muy orgulloso del trabajo que estamos haciendo, sobre todo porque en particular, por ejemplo, Oteduca, durante los años anteriores se ha dedicado también a formar a otros para que sean activistas, entregándoles un montón de información y al mismo tiempo para que formen sus propias organizaciones. Han salido varias organizaciones más desde OTD y eso a mí me hace muy feliz porque siento que de alguna forma nosotros, claro, quizás aprendimos la chispita, ¿cierto?, de la temática trans, la vinculamos con derechos humanos, la vinculamos con transfeminismo y desde ahí han salido muchas otras más personas y organizaciones que, que por un lado se van nutriendo del trabajo que hacemos y van también mostrando nuevas perspectivas de ese trabajo. Por ejemplo, una organización que de alguna forma nace también de OTD, de personas que estaban en OTD, es Neutres. Neutres trabaja temas de personas no binarias. Temas que cuando nosotros partimos no era un tema, no existían. O si existían no estaban visibles. Pero hoy en día sabemos que es un tema que existe, que es necesario y que hay una organización que hoy en día está ahí trabajando por eso. Hoy en día, particularmente, estamos trabajando creando una comunidad intersex. Es una organización que se llama Intersex Chile. De alguna forma nosotros le hemos como incubado, le hemos ayudado a partir a través de que ellos tengan financiamiento. Hoy en día están tomando también un taller de varios meses con Oteduca que se está haciendo todos los días miércoles.
vinculándose con otros activistas de otras partes. Al principio del taller tuvimos a Natacha Jiménez de Costa Rica en el taller. La idea para nosotros es, y quizás por lo menos para mí, como una idea fundante del trabajo que hacemos, es que cambiar el mundo desde el punto de vista del género y que la gente no sea oprimida por su género y a nadie le obliguen a vivir un género que no siente, ese trabajo no lo podemos hacer nosotros, solamente OTD. Es un trabajo que debe hacerse con mucha gente y toda esa gente debe estar formada para hacerlo, eh, desde lo más mínimo hasta temas de incidencia quizás de alto nivel, a nivel diplomático, incidencia en los gobiernos, incidencia en el Congreso, incidencia en el barrio, en la micropolítica que se hace barrialmente con el vecino, que finalmente, no sé, de repente los resultados son que el vecino te odiaba, hoy en día el vecino es capaz de defenderte. Y ese tipo de cosas son las que trabajamos. Y como te decía, como yo también soy el encargado, el representante trans de ILGA a nivel de América Latina y el Caribe, hemos estado fortaleciendo también una red de trans masculinos que se llama Trans y también generando vinculación, mucha vinculación con otras organizaciones de otros países. Eh, Tenemos mucho que aprender de Brasil, de Argentina, de Uruguay, y también esas organizaciones, aparte de enseñarle a Chile, la idea es como ir a otros espacios. Bolivia, que Bolivia ya tiene su ley 807, pero entiendo que hay mucho más que hacer, por ejemplo, en Perú, en Paraguay, son lugares que hay que llegar en algún momento con temas de derechos humanos de las transdiversidades. Y así, ese es como nuestro camino, yo creo, a seguir en los próximos años, pero estamos muy contentos de hacer lo que hacemos. Y yo creo que soy un personaje bastante. Y de hecho lo conversaba ayer con alguien. Yo no tengo una vida privada quizás, o una vida tan, digamos, em, una vida de Franco tan definida y una vida de trabajo tan definida, porque con mi activismo eh, pasa por lo personal, yo no tengo o sea, mi vida privada está muy mezclada. O sea, ¿qué te puedo decir que es mío y que no es de OTD o que no es del activismo? Mis dos gatos, que son mi familia. En pareja, actualmente no estoy en pareja. eh, Pasé por una relación un poco compleja hace un tiempo atrás y eso no, preferí yo como mantenerme al margen. Y he estado en mi casa desde aquí trabajando mucho, creo que uno en el teletrabajo trabaja el triple, porque todas las idas y vueltas que uno se da y de repente por ahí se despeja, tú las ocupas en otra reunión, entonces estoy así como reunión tras reunión. Entonces en ese sentido, en este periodo que en lo personal te puedo decir que he estado más bien como ocupando mi tiempo en colaborar más para gente que lo está pasando mal. Yo creo que es bien interesante igual decir que a mí una de las cosas que me parece muy particulares dentro del movimiento trans, aquí en Chile, en lo personal para mí y para muchas otras personas, es que a nivel latinoamericano creo que las personas trans se han levantado con fuerza en esta pandemia a ayudar a otras personas. Eso lo he visto en todas partes. Distinto es que o no lo he visto, o es menos, o está en una posición mejor las comunidades lésbicas y homosexuales. Quizás no ha sido como tan, no ha sido la temática, pero sí en relación a personas trans, siento que la gran mayoría de las personas trans se ha levantado por lo menos a entregarle un plato de comida a un amigo trans. Yo en este tiempo lo que he hecho, digamos, de ayudar a alguien, traje un amigo bueno, antes de eso no éramos amigos. Él es una persona migrante venezolana que se quedó sin trabajo acá en Chile, sin documentos, sin nada, así que bueno, yo tengo un lugar donde vivir, tengo afortunadamente eso, así que le dije, bueno, ven a quedarte acá, tengo un sillón y ahí te podrás quedar, por lo menos vas a tener techo y comida, y algo en ese sentido hago. Pero, y eso, o sea, como te digo, y como si te puedes dar cuenta, mi vida personal está como es muy poco personal. Mi vida es mucho, digamos, del activismo está muy metido en mi ADN, yo creo, a esta altura. Entonces, me cuesta como plantearte cómo estoy en mi vida personal. Pero como, quizás como para cerrar, te puedo contar que en este periodo lo que he estado también haciendo es trabajar visibilizando
por un lado, lo terrible que ha pasado en Chile, derivado no solamente de la pandemia, sino antes de eso, el estallido social, la cantidad de personas que han perdido ojos en Chile, que han sido mutiladas, producto de esta situación, y que de esas personas, 62 han sido personas LGBTI. Eh, hace, hace una semana, no, hace menos, 3 o 4 días tuvimos ya una nueva pérdida de una persona que se llamaba el chico Leslie, una persona que lamentablemente no conocí, y que no tuvimos la oportunidad nunca de ayudar, sino solamente ahora, después de que fue asesinada, hemos estado colaborando con su causa. Pero eso es lo que hoy en día tenemos en Chile, una situación que ya no es tan simple como era hace un tiempo atrás, donde, claro, no había ley, no había nada. Hoy en día que hay ley, creo que los movimientos antiderechos se han levantado fuertemente porque en ninguna parte, yo creo, los movimientos LGBTI son, digamos, son libres de avanzar sin ningún tope. Y cuando empezamos a avanzar, los movimientos antiderechos se empiezan a activar mucho más fuerte. Entonces, en eso he estado yo todo este tiempo acá de la cuarentena. He estado haciendo el trabajo TD, haciendo el trabajo, ¿cierto?, de visibilizar esto, de no olvidar lo que ha pasado durante el año pasado y de estar con mis compañeros en lo que más pueda. Eh, y bueno, y ojalá que esto lo deje en la entrevista, que para octubre, chilenes que me vean tienen que ir a votar a prueba. Eso yo creo que eh, hay una frase que nunca me acuerdo cómo es, pero es algo así como que uno se posiciona sobre los hombros de gigantes. Y yo creo que nosotros hemos ido haciendo eso. Nosotros, no sé, la generación mía que se posiciona sobre quizás ni siquiera la lucha como sistemática, sino el estar en la calle sistemáticamente las compañeras trans, y nosotros nos posicionamos desde ese punto hasta que ellas pudieron seguir ahí. Y nosotros decimos, bueno, hay que colocar una ley. Después más adelante la gente que viene después de mí va a seguir haciendo cosas. Y hay gente que no la va a hacer, hay gente que no es activista. Y hay gente que requiere hoy en día solamente que le digan que todo va a estar bien. Yo siento que eso es lo que, o sea, eso es lo que nosotros trabajamos para que suceda, que la gente esté bien y para que la gente finalmente sea feliz. Yo siempre me acuerdo de mi mamá que me decía eso, que ella quería que yo fuera feliz. Yo soy muy feliz haciendo esto, creo que la gente haciendo lo que quiera hacer tiene que ser feliz, pero lo más importante es que no dejen de ser ellos mismos, ellos, ellas y ellas. Yo sé que muchas veces para mucha gente es súper difícil no sé, asumirse trans, visibilizarse, mostrarse hacia afuera. De repente no es necesario hacerlo, pero sí lo que es importante es como ser uno mismo en el momento en que tú estás contigo y saber que en algún momento vas a reventar la burbuja que creaste o la caparazón que creaste a veces para ser tú mismo. Y otros que estuvieron trabajando y que sabemos que lo estamos haciendo por mucha gente, no solamente por la gente que lucha, sino por lo que no puede hacerlo también, va a haber hecho cambios para que toda la gente sea feliz. Yo creo que por lo menos para mí es eso. No pierda la esperanza que vamos a ir cambiando el mundo para todos.